el dólar. Bueno, Pablo, a ver, el director de la consultora Macroview, que hizo este esquema muy interesante. ¿Qué te sugiere esto que estamos viendo en este momento, ¿no? Dólar a casi 45 pesos y sobre todo este dato del cual salió a hablar Macri, riesgo país récord en la era Macri, ¿no? Con un salto muy importante en el día de hoy. Sí, lo primero que creo que hay que decir para tomar sentido de ubicación es que la economía hoy es un paciente que está en una cirugía, pero está en un hospital de una tienda de militar en el medio de la guerra. O sea, la economía está enferma, necesita una cirugía. Y en el medio está el riesgo electoral, el ruido electoral, las bombas electorales que explotan alrededor del cirujano y de tanto en tanto es mucho más difícil operar en un año electoral que en un año electoral. Eso por un lado. Segundo, todo lo que venía pasando en esos dos termómetros que vos mostraste muy bien, de dólar y riesgo país, hasta, por decir algo, ayer, yo creo que tenía mucho más que ver todavía con la economía que con la política, con el miedo económico que con el miedo político. ¿Por qué? Dólar, mercado cambiario, todavía, hasta, vamos a decirlo entre comillas, hasta ayer, no había una compra masiva de dólares de la gente, una salida de plazos fijos en pesos de los bancos, nada que ver. O sea, en marzo compramos los argentinos 800 millones de dólares en el mercado cambiario. Menos de la mitad que en marzo del año Pero pasado. no solo eso, para una Argentina, aún con elección, sin elección, 800 millones para la Argentina no es nada, no es nada. O sea que por ahí no venía tanto la cosa. Y por el lado del riesgo país, tener 600, 700, 800 puntos de riesgo es un riesgo muy alto, como muy bien lo mostraste en los cuadros, pero mirando las necesidades de plata de la Argentina, no de este año, porque este año básicamente el fondo hizo la cuenta de almacenero Y te y cubrió dijo, a ver, vení, la deuda. Duhovne, vamos a hacer, ¿cuánto necesitas para pagar deuda? Todo esto, toma, yo te lo doy, salvo alguna cosita que tiene que arreglarse solo. Pero el 2019 prácticamente tiene que salir todo muy mal para que no te alcance la plata del fondo. El tema es el 2020. Y el 2020, un país que ya se nota que el año que viene, el gobierno que sea, va a tener bastante más exigencias para cubrir sus necesidades que este año que tiene toda la plata del fondo, y bueno, un riesgo de 600, para mí miraba más eso todavía que hubiese el año que viene un presidente que dijera el primer día, no pago más la deuda, arréglense como fuera, chao. Me parece que por ahora era eso. Vamos a ver, como vos bien decís, a ver si hoy es un punto de inflexión Para o vos lo no que es se ha un punto. disparado a partir de hoy y que es algo que nosotros veníamos advirtiendo, ojo que lo dijimos en marzo, lo dijimos desde marzo cuando se disparaba el dólar, el riesgo país subía, decíamos, ojo que hasta ahora no está jugando el riesgo político, es decir, la incertidumbre de lo que pueda pasar en las elecciones. ¿Por qué no está jugando? Y porque vemos los informes de todos los bancos extranjeros que se compraron el discurso de la Casa Rosada de que en las encuestas polariza gobierno con Cristina y Macri le gana a Cristina en balotaje. Lo que ha pasado en las últimas semanas es a este riesgo Macri, que es el riesgo económico de lo que vemos, la inflación arriba del 4% mensual, la tasa de interés en 67% para que no te corran al dólar, la recesión, a ese riesgo se le empieza a sumar también la incertidumbre política. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y porque todos los informes del exterior ahora están en ataque de pánico porque empiezan a ver o a especular con la posible derrota del gobierno en términos electorales, según algunas encuestas que son de consultoras que miden también para el gobierno. Esto es lo que vos decís. Lo que estamos viendo hoy es este efecto también del riesgo político que se está metiendo sobre el dólar y O sea, sobre el riesgo país. no lo sabemos. Todavía no No podemos sabemos. decirlo o no decirlo. Lo que sí podemos decir que hasta hace poquito tiempo atrás, me parece a mí que tenía bastante que ver el enfermo económico que el enfermo político. Ahora, vamos a ver, es muy prematuro para decirlo. A lo mejor dentro de una semana, 2 semanas, volvemos a seguir enfermos, porque la economía va a seguir enferma definitivamente, pero hay que ver si eso que yo te decía, las bombas electorales empiezan a explotar cerca o no de esto que estamos viendo. Bueno, Todavía no lo podemos fíjense, saber. ahora vamos a hablar quiénes están vendiendo, liquidando los bonos argentinos, quiénes huyen de los bonos argentinos y están disparando hoy el riesgo país. Claro. Salió el presidente a decir, los argentinos no vamos a volver atrás, si el mundo duda, aumenta el riesgo país, entendimos que la magia no existe, ¿no? Esto dice Macri. También Cristina decía en su momento, no fue magia y demás. Ahora, ojo que el gobierno ha difundido en las últimas horas algunas encuestas para mostrar lo que dice Macri, que le gana a Cristina en un balotaje,
Pero bueno, la discusión es si es solamente el riesgo político, lo que dice Macri, también para quitarse un poco de responsabilidad de lo que está pasando en la coyuntura financiera, que es que hiciste todo un plan económico, justamente para generar confianza, al menos si no es de los argentinos. A los argentinos los tenés con tasa de 67% del ELIX y casi 50% de plazo fijo sujetado, diciéndole, miren la tasa de interés que le pago, no corran al dólar. A los de afuera tenías que generar un horizonte de confianza con el FMI, el ajuste fiscal y las medidas de Macri para generarles confianza. Bueno, esto evidentemente no lo está logrando el presidente. El presidente dice, bueno, es Cristina que empieza a sembrar pánico entre los inversores. Pablo Boldín dice, ojo que es algo más. No, algo más o algo menos. O sea, para mí es el riesgo que venimos trayendo cuando todos miramos los números de la economía, más ahora puede ser que empiece a jugar el riesgo político electoral en la medida que empiecen a acercarse más la fecha, pero habrá que ir viéndolo en el día a día. ¿Cómo se sale de esta situación, no? Porque a ver si podemos contar, bueno, sí, mostrámelo del test, así puedo anticiparme un poquito sobre ese tema. Pero efectivamente, cuando yo digo, ojo, ¿cómo impacta el riesgo país? Es esto. Con estos niveles de riesgo país, Argentina no se puede financiar, en los mercados financieros. Y tiene vencimiento de deuda todos los meses. Todos los meses hay 9.000 millones de dólares de vencimientos de corto plazo que efectivamente hay que refinanciar. Cuando vence ese bono, se emite otro bono para ver si se puede refinanciar. En abril, por ejemplo, hay vencimiento de corto plazo casi 2.000 millones de dólares. Si no se puede refinanciar, hay que usar los dólares de las reservas para pagar ese vencimiento. Y esto va a seguir en los próximos meses. El problema es que, claro, en los próximos meses ya la deuda que emitas de corto plazo, que es deuda a menos de un año, ya vence para el próximo gobierno. Entonces, para tomar esa deuda, los inversores te piden una tasa de interés muy alta. Fíjense lo que pasó ayer. Ayer le vencieron al gobierno 1.200 millones de dólares de unas letras que se llaman LETES, letras del tesoro en dólares. Le vencían 1.200 millones de dólares. El gobierno dijo, bueno, emito 750 millones de dólares, cubro parte del vencimiento emitiendo un nuevo bono, el resto lo pago con dólares de las reservas. Bueno, cubrió el 60% del vencimiento, emitió una nueva LETE, la emitió ayer, y esta nueva LETE vence el 29 de noviembre, es decir, los últimos días del gobierno de Macri. Después hay que ver si es reelecto o no. ¿Cuánto le pidieron para refinanciar esta LETE? Casi 5,5% anual en dólares. Para que se den una idea, Argentina está emitiendo deuda a menos de un año, estos son 210 días, a una tasa del 5,5% anual. Chile emite deuda a 10 años en dólares en una tasa abajo del 5% anual. A 10 años de endeudamiento. Es decir, Argentina tiene una tasa de interés muy cara para una deuda que vence en meses. Bueno, fíjense por qué lo que decía Slotnick, le están prestando muy caro al Estado argentino con el riesgo de que si le va a pagar el Estado argentino o no esa deuda. Los próximos vencimientos de deuda de corto plazo que emita Macri y ya van a caer en diciembre o en enero del 2020, es decir, lo va a pagar el próximo gobierno y la pregunta es cuánto le van a prestar para la deuda de corto plazo. Fíjense lo que pasa con los bonos que vencen el año que viene. Hay un vencimiento de un bono en octubre del año que viene, que se llama Bonar 2020, un bono en dólares, que está rindiendo 15% anual en dólares. Es decir, que si alguien compra hoy ese bono con dólares y cree que el Estado argentino le va a pagar, ese bono le paga 15% anual en dólares. Si lo compra hoy y lo recibe el vencimiento en octubre del año que viene, eso es una rentabilidad en dólares de 22%, porque es más de un año al vencimiento. Es decir, vos comprás 100.000 dólares de ese bono, en octubre del año que viene el Estado argentino te paga 122.000 dólares. Una enormidad de tasa de interés, una tasa de interés exorbitante respecto a lo que son los rendimientos internacionales. Aún así, desde afuera están vendiendo este bono, no quieren saber nada. Es decir, hay pánico, hay temor de que el año que viene el Estado argentino no les pague ese bono. Bueno, ¿cómo se sale, Goldín, de esta situación? Antes de cómo se sale, yo quiero aclarar un poco si pueden poner la anterior, el cuadro anterior, para decir lo siguiente.
el Fondo Monetario nos prestó plata para pagar toda la deuda en dólares y en pesos de, ponele como vos llamás, de largo plazo, no esta, pero también nos prestó para pagar la mitad de esta que muestran ahí. La deuda de corto plazo. Esa Hay que 9 vos mil mostrás millones de ahí. dólares de Esto corto lo de plazo. ayer, lo que mostraste ayer. O sea, el fondo te dijo, mira, vamos a hacer así. Como es un año difícil, y yo sé que ahora van a empezar a venir meses más difíciles, yo te voy a prestar para toda la deuda en dólares que tienen los bonistas, el 2020. Bueno, ¿no? esta semana, por ejemplo, venció un bono muy importante pagaron. de casi en total 4 mil millones de dólares. El Estado argentino, con este riesgo país, no puede salir a emitir otro bono con una tasa de interés del 12-13% anual, porque nadie le va a prestar con esa tasa, porque dicen esto están muertos. Si piden endeudarse con esa tasa, van al default seguro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno argentino? Tomó 4 mil millones de dólares de las reservas y pagó el bono que venció esta semana. Además de esos bonos grandes, están estos bonos chiquitos, que es la deuda de corto plazo que se emite acá, que Claro. que compran argentinos en Claro, dólares. claro. Y el fondo te dijo, bueno, te voy a ayudar, porque sé que es un año estresante, y te voy a dar como para que pagues la mitad, que vos solo tengas que refinanciar la mitad de todo esto. Entonces hasta ahora, enero, febrero, marzo, incluso ayer, están renovando más de la mitad. Vinieron renovando bastante más de la mitad. Entonces el fondo dijo, bueno, vamos bien, no estás tocando nada fuera, le estás pagando con dólares lo que estábamos previsto. No es que estás rematando los dólares. Nada. Sí. Incluso te estás quedando con un margencito por las dudas que ahora los próximos meses van a ser más peleados. Entonces, hasta ahí pasa así. Si en algún momento, el mes que viene, dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, vos vas a decir, vamos a renovar la Lete, a ver, ¿cuánto vencen en mayo? 1.700. ¿Cuánto me renuevan? No sé, 500. Menos de la mitad. Entonces ahí voy a tener que decirle al fondo, ¿qué hacemos? Si dentro de mayo, junio, julio, agosto me empieza a pasar eso, entonces el fondo va a tener que decir, bueno, a ver, vamos a ver si tocamos de otras reservas, como vos bien decís, que están en el Banco Central, pero no son las que yo te tenía previsto dar, si es que se complica mucho la cosa. Eso es un poco el cuadro de situación, donde el Banco Central, reservas vendibles, reservas propias, reservas que podría usar para contener el dólar y o para pagar esos vencimientos que no los quieran renovar más allá de lo que está pautado, debe haber 17 mil millones de dólares, como siempre decimos. Así, hay 17 mil millones de dólares libres que el Banco Central puede vender, no, todavía no, vendería si el dólar perfora el piso, el techo, ese famoso que decía Funes de Rioja recién. Que Del dólar a 51 pesos. Cuando el dólar llegue a 51,5, puede vender de esos 17 mil de a poquito, o podría usar de esos 17 mil para ver si acá no logra renovar, aunque sea la mitad de lo que está venciendo, para usar de ahí. Ese es un poco el cuadro de situación. Este año tendría que pasar una tragedia para que el gobierno tenga un problema financiero, porque está la plata del fondo. A ver, la otra pregunta que todos se hacen, hoy están opinando todo de esto, ¿no? Están llamando todos obviamente, a los economistas de los candidatos, están todos hablando de lo que pasa con esto, ¿no? Están desfilando, obviamente los economistas están referenciados, Redrado, otros economistas, están todos recibiendo los llamados de afuera y efectivamente preguntando qué está pasando. El gobierno acaba de anunciar medidas económicas. Hoy Vidal anunció un paquete de medidas, ahora lo vamos a analizar, la semana pasada Macri. Y de nuevo le sube el riesgo país y el dólar. Es como una señal de que efectivamente las medidas que toma Macri supuestamente para mejorar el panorama económico, político, electoral, y bueno, no generan confianza. No sé si tiene tanto que ver esto que está pasando con las medidas puntuales que tomó el gobierno en los últimos días. Creo que son medidas internas, domésticas, de cabotaje, tratando de mejorar un poco la situación de la gente, sí, que no creo, porque el Fondo Monetario tampoco dijo nada. El Fondo Monetario no está alterando las cuentas financieras o las cuentas fiscales del gobierno, ni está alterando mucho el comportamiento de los mercados. Creo que eso casualmente puede ser que haya tenido que ver. ¿Qué cambió entonces? Porque sale ayer Duhovne mostrando los números fiscales diciendo que estamos cumpliendo con el acuerdo con el fondo. Es decir, ahí están los anuncios económicos, se te dispara el riesgo país y te vuelve a saltar el dólar. Digamos, ¿qué es lo que cambió en el panorama? No sé, viste cómo son estas cosas. Sí. A veces de un día para el otro pasa algo y uno termina de decir que eso son muchas cosas a la vez. O hay uno que dice es la encuesta, otro que dice es el bono, otro que dice son las medidas. En el fondo, ¿sabes lo que pasa? Nadie sabe por qué empezó a pasar esto y o no pasó, pero está claro que es un conjunto de cosas que están jugando en la Argentina desde hace mucho tiempo. El año pasado también.
Cuando empezó justamente hace un año el lío del año pasado, todos sabíamos que en algún momento podía pasar, pero no teníamos la hora y la fecha. Algunos Ahora, ¿cuánto dicen, pesa? algunos dicen Perdóname. se está adelantando el riesgo de dolarización electoral, digamos. Se está adelantando la idea de lo que habíamos visto ya en marzo. En marzo hubo una salida fuerte de fondos institucionales en la Argentina. Es decir, los argentinos no pueden comprar muchos dólares, como decía Goldín, compraron 800 millones de dólares, que es bajo en términos de atesoramiento, porque no le alcanzan los pesos en el bolsillo. Porque la inflación del 55%, el dólar subiendo 100%, te licuó la capacidad de ahorro. No tienen con qué comprar los argentinos el bolsillo para comprar. Sí salieron 1.200 millones de dólares que estaban en pesos en el sistema financiero, se dolarizaron y se fueron del país. Algunos fueron fondos institucionales de afuera y otros fondos financieros de la Argentina, residentes, que se fueron al exterior. Es decir, lo que se llama fuga de capitales. Sí, las golondrinas. Claro, de alguna manera, algunos dicen, bueno, se está adelantando ese escenario que algunos esperaban para julio-agosto, digamos, para cuando llegaran las primarias. Sí, igual yo te quiero decir una cosa. La compra de dólares de la gente en los anteriores periodos electorales, en vez de los 800 millones que son ahora, eran Arriba de 2.000, 3.000. Sí. O sea que estamos lejos todavía de esos sustos De esa electorales de dolarización. la gente. Ahora te hago una pregunta. Sí es cierto que están esos capitales golondrina, que así como vinieron, cuando quieren se van y son los que están generando esta tensión. Sí. Fíjense lo que le pasa al gobierno también con estos corcoveos nuevamente del dólar y del riesgo país. Lo que le pasa es que no hay forma de estimular la economía. Es decir, el gobierno había bajado la tasa al 44% a mediados de febrero con el veranito financiero, ahora estás de nuevo con la tasa en 68% y no la podés bajar. Bajás un poquito la tasa y efectivamente de nuevo se te empieza a mover el dólar y tenés problemas porque no sabés si eso te dispara de nuevo la Es inflación. que lo que hay que entender es que así como el gobierno anterior tenía un cepo cambiario, como vos decías, para cuidar las reservas, hoy en la Argentina lo que rige para cuidar las reservas es un cepo monetario. Es un cepo monetario para que la gente No tenga poca pesos para plata correr al dólar. y que no haya crédito en los bancos. Eso es lo que está rigiendo hoy en la Argentina, para cuidar las reservas que hay. No cepo cambiario, sí cepo monetario. Y eso es lo que está tratando de pulsear el Banco Central y el Fondo Monetario para tratar de mantener la situación, no que el dólar no suba nada, pero para mantenerlo civilizadamente móvil. Efectivamente, vamos a evaluar en este día que, insisto, es un día muy movido, muy movido. Es decir, si vos haces toda tu política económica pensando en la disponibilidad de financiamiento que tenés, y bueno, cuando te sube tanto el riesgo país, te están dando un hachazo, digamos. Por lo menos te están dando la espalda los mercados, que son los que vos estuviste tratando de acaparar la atención con una serie de medidas desde octubre del año pasado. El gobierno, todas las medidas que tomó desde el segundo acuerdo con el fondo en octubre, fue pensando en los mercados, en generar confianza en los mercados, que no le terminen de detonar el riesgo país. Tanto es así que las medidas que tomó la semana pasada fue tratando de no mirar ya los mercados, sino mirar lo que le pasaba con el electorado, con la gente que sufría la inflación, la recesión, la pérdida de puestos de trabajo. Bueno, la pregunta es qué margen hay para esas medidas. Fíjense lo que hizo hoy María Eugenia Vidal. Atención, medidas de Vidal que vienen a complementar las medidas de Macri el año pasado, no mirando a los mercados, que, insisto, empiezan a corcovear más allá del FMI y lo que está pasando en el día de hoy, sino mirando al electorado, a ver si puede aminorar el impacto de la inflación sobre el bolsillo de la gente. Bueno, medidas de Vidal anunciadas hoy. Primera medida, compras con un 50% de tarjetas del Banco Galicia, tope hasta 2.000 pesos mensuales. Es decir, esto que ya estaba, va a ser, ¿cuántos días por mes? Dos miércoles por mes. Dos miércoles por mes se pueden comprar y te descuenta, te reintegran hasta 2.000 pesos Hasta mensuales 2.000 pesos, sí. en distintos supermercados con el Banco Provincial. Bueno, segunda medida de Vidal, vamos. Suspensión de aumento de tarifa de luz. ¿Esto por qué? Porque Macri anuncia la semana pasada que suspende tarifa de luz para familias, pero solo la parte nación tiene potestad sobre generación y transporte. Es decir, la distribución, las distribuidoras eléctricas son provinciales, se han trasladado ya todas las distribuidoras eléctricas a nivel provincial desde este año. Entonces, Vidal dice, bueno, la provincia de Buenos Aires no va a aplicar aumentos sobre la tarifa de luz adicionales a los que ya se aplicaron en febrero y en marzo.
Tercera medida anunciada por Vidal hoy, topes a las cuotas de créditos hipotecarios UBA no pueden superar el 30% del salario. ¿Esto qué significa? Han dicho que el Banco Provincia tiene 17.500 créditos hipotecarios UBA otorgados. Bueno, Vidal considera que hay un problema con esta familia porque con una inflación del 55% anual, la inflación está muy por arriba de los salarios, que han aumentado 30 puntos en promedio, y que la relación cuota-ingreso se empieza a complicar, es decir, que la cuota cada vez empieza a ganar más espacio en el salario, y eso genera mucha inquietud en las familias. Bueno, cuarta medida de los anuncios de Vidal. Línea de crédito para pymes y descuentos de cheques. Atención porque descuentos de cheques que hoy están en 60-70% de tasa de interés. Vidal dice, hablemos una ventanilla para descuento de cheque al 25% anual. Y en el caso de pymes, créditos al 29% anual, claramente son créditos subsidiados a través del Banco Oficial de la provincia. En este tema de las tasas de crédito y demás, me parece que la crítica viene con que a mí me encantaría que refinancien las tarjetas de crédito, por ejemplo, con una tasa del 25%. Pero no lo hacen. Es decir, los que pagan el mínimo de la tarjeta de crédito tienen que pagar 100% de tasa de interés. Y algunos bancos te cobran 150% de tasa de interés. Entonces, la crítica acá es, estas medidas, y ahí coincidimos, parece que son un anuncio, pero en este contexto macroeconómico, muy difícil lo puedan sostener más que unas poquitas semanas, porque si no va a ser muy difícil que un banco esté prestando muy por debajo del resto del sistema financiero. ¿Me equivoco, Pablo? No, claro, yo creo que las medidas, no sé si hay alguna otra, se pueden dividir en dos, A ver. desde el punto de vista macroeconómico. Una son las medidas crediticias, tanto de la gobernadora como del gobierno nacional, que hicieron alguna línea de subsidiadas. Y la otra, congelamiento de tarifas, congelamiento posible del dólar o ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con precios, tarifas, precios cuidados, precios esenciales, en la medida que el dólar no se escape, en la medida que la inflación empiece a bajar, yo creo que podría tener algún uso, alguna efectividad de cortísimo plazo para salir de este atolladero. Todo lo que tenga que ver con crédito subsidiado, con líneas de crédito, tiene muy corta vida. ¿Por qué? Por el cepo monetario que yo te decía antes. El crédito está creciendo cero en la economía. Quiere decir que si yo te doy un crédito a vos, hay alguien que no lo está recibiendo. Si el crédito total de la economía está planchado y va a seguir planchado lamentablemente. Entonces, si le doy un crédito a una pyme, se quedará otra pyme sin crédito. O si le doy un crédito más barato a una pyme, se quedará otra. O sea, muy bien, le va a venir muy bien y sea un alivio para la gente que lo reciba. Pero macroeconómicamente hablando, desde el punto de vista del consumo, de la reactivación, de poner plata en la calle o en los bancos, eso en este contexto es muy poco el margen que tiene. No va a tener. A ver, sí, quizá el tema de congelar precios o de congelar tarifas o de congelar dólares si se pudiera, bueno, eso siempre algún efecto de corto plazo puede tener. la última medida de Vidal es un poco avanzar más rápido que el gobierno nacional, que está hablando de la ley de góndolas y dar más participación a las pymes frente a las grandes empresas dentro de los supermercados, por ejemplo, ¿no? Hay una ley de buenas prácticas de competencia para proteger a pymes y consumidores en la provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que hablamos, empezó un día muy, muy caliente y el gobierno sabe que si algo no te tiene que ocurrir en estos días es que se te dispare el dólar. Veamos las bandas del dólar, cómo está el dólar en este momento en las bandas del dólar. Y por eso usa todos los instrumentos que tiene, los que le deja el FMI. El FMI no le deja usar el cañón más importante, que es que el Banco Central venda reservas para bajar el dólar. Y efectivamente el dólar está dentro de las bandas. La banda que tiene piso de 40, techo de 51. Pero fíjese que se va arriba de 44 pesos y empieza a temblar todo. Empiezan a temblar los acuerdos de precios, empieza a temblar el escenario político. Por eso a esta hora sale a vender el Banco Nación, que es como una especie de engañar al FMI, de que parte del gobierno venda dólares, pero no a través del Banco Central, sino a través del Banco Nación, y vender en el mercado de futuros tratando de fijarle este techo al dólar. Este techo en 51 pesos. En el mercado de futuros, el dólar está para fin de año muy por arriba de 51 pesos. Es decir, hay gente que compra y vende dólares en el mercado de futuros a diciembre con el dólar muy por arriba de 51 pesos. Pero el gobierno quiere
generar la expectativa, para tratar de anclar un poco las expectativas y que no se le desbande la espiral con los precios, de que el dólar va a tener como máximo este techo. Estamos 5 pesitos abajo, 6 pesitos abajo de ese techo, con el dólar ahora en 44,50. Pablo, ¿es la clave hoy que el gobierno siga tratando de que el dólar se mueva por acá y que no se le vaya por acá arriba? Bueno, una de las claves, claramente, sí, es el tipo de cambio que trate de mantenerse con movimientos y oscilaciones relativamente ordenadas. Obviamente, si el dólar sigue escapándose de a 2% por día, es un problemón, claro que sí. Hay que ver si tienen las posibilidades. Hasta ahora, como yo te decía, el mercado cambiario hasta hoy no era un mercado, era un mercado cambiario tenso, pero no era un mercado cambiario de corrida, de ninguna manera. Hay que ver a partir de ahora, y a medida que pasan las semanas y se acercan los eventos electorales, si esa banda techo verde que está ahí en el gráfico, bueno, funciona o no funciona, sabiendo que qué pasa si el tipo de cambio en algún momento perforara para arriba el 51,45 pesos, el Fondo Monetario y el gobierno le dejó vender 150 millones de dólares por día al Banco Central para tratar de ir lubricando el mercado cambiario para que el tipo de cambio, si llegara a ese techo, tener esa posibilidad de... Ahora, ¿te imaginas con el dólar, si estamos ahora en una situación de tensión con el dólar acá en el medio de la banda, en 44, 45 pesos? Imagínate ir a atajarlo a 51 pesos, aunque el FMI te deje vender muchos dólares acá. Sí. Sería una situación, una especie de termómetro de mucha tensión. Por eso el gobierno en este momento necesita, por lo menos para la inflación de abril y también la de mayo, que el dólar esté por acá, que no haya un dólar que se esté disparando demasiado. Y más allá de la inflación, vuelvo a decir lo mismo. Hasta ahora, los ahorristas minoristas no salieron a comprar masivamente dólares. Lo que habría que lograr es que esos ahorristas minoristas no se asusten, que estén más o menos tranquilos, compren, vendan, estén ahí atentos, alertas, expectantes, pero no que salgan a comprar los dólares, que hasta ahora eso no ha sucedido con el ahora dólar lo que se están moviendo son los grandes jugadores, lo que estamos contando que se están yendo los grandes jugadores. Capitales golondrinas que venden, que compraron bonos o no compraron bonos, y yo la verdad, en ese aspecto creo que hubo un problema de base en todo esto, porque el Fondo Monetario no te deja vender dólares, el Fondo Monetario no te deja despilfarrar las reservas, pero el Fondo Monetario no dice nada si vos ponés controles de capitales a que esos capitales golondrinas entren menos o entren más caro o no entren. Quiere decir que en ese sentido creo que en algún momento fuimos más papistas que el Papa, porque yo creo que en algún momento de hace un tiempo atrás o de hace unos meses atrás, quizá tendríamos que haber hecho alguna restricción, algo para que esos capitales que cuando entran, después se van cuando quieren y pasa lo que pasa. Sí, y además hay que decir algo, que el gobierno a principio de este año, cuando tuvo ese veranito financiero, donde parecía que el dólar se venía abajo de la banda, podía nuevamente el Banco Central comprar dólares y emitía pesos para bajar la tasa de interés del 70 al 44%, se entusiasmó de nuevo con la idea, apenas le corcovió el dólar, con la idea de armar un poco la bicicleta financiera. Es decir, si esta estabilidad te la dieron porque ingresaron nuevamente con las tasas de interés muy elevadas que tenías capitales, dijo el gobierno, y esto obviamente el presidente estaba al tanto, bueno, entran de nuevo los capitales, esto nos permite estabilizar el dólar, plancharlo, lo vamos a dejar ir de nuevo a 38 pesos, 36 pesos, 37 pesos, y aunque estemos con tasas de interés muy altas, bueno, armamos la bicicleta financiera para que nos dé estabilidad. ¿Cuál es el riesgo de eso? Lo vimos el año pasado y se vuelve a ver ahora de nuevo. Es que cuando por algo empiezan a salir de nuevo esos capitales, tenés de nuevo el problema de la inestabilidad cambiaria. Es decir, los grandes jugadores que empiezan a salir y el dólar que empieza a dispararse, y sobre todo esto que estamos viendo, el riesgo país arriba de 900 Hasta acá, a mucha menor escala que lo que fue el año pasado. Claro. Esa salida de capitales, pero es lo que está sucediendo en los últimos 2 meses. Vamos a analizar también, y cierro un poquito con lo que te decía Pablo, ¿vos hoy te preocuparías más por lo del riesgo país o por lo del dólar? No, si yo tuviese que elegir, obviamente que son primos hermanos y están vinculados, pero si yo tuviese que una sola bala, me preocupo más por el dólar. Porque la plata para pagar la deuda, por lo menos de acá a fin de año, la tengo. Es que se preocupa el presidente que viene por el riesgo país. Que se Dicho preocupa. mal y pronto. Ah, vos te preocuparías por tratar de atar como pueda ser. Presidente hoy, yo me preocuparía más por el dólar que por el riesgo país, no porque
sea una ocurrencia, sino porque la plata para pagar la deuda de acá a fin de año la tengo. Me preocuparía por el riesgo país dentro de unos meses si es que no baja de ninguna manera. Por supuesto, si el riesgo país sube a 2.000 puntos, estamos en otra película. Claro. Te digo una cosa, vale la pena decir esto, ¿se acuerdan cuando asumió Lula da Silva en Brasil en el año 2003? Se asustó mucho la gente porque Lula era un presidente de izquierda, era un presidente, casi que era Cristina Fernández en ese momento Lula, el primer Lula cuando le ganó la elección a Cardoso. El riesgo país subió como a 2.000 puntos en Brasil, en la época que a nadie lo conocía a Lula. Después Lula fue un presidente rubio de ojos celestes y el riesgo país fue bajando, pero riesgos países de crisis son riesgos países de 1.500, 2.000 puntos. Está claro que este riesgo de 900 es un promedio. Hay bonos en Argentina hoy que pagan 1.000, 1.200, 1.300 puntos. De riesgo país. Sí. Exactamente. Gracias, Pablo Goldín. No, por nada.